Bueno, vamos a dar la bienvenida a dos distinguidos, una distinguida y a un distinguido representante del Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana y particularmente el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Se trata de Inca Matila, quien es la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Sócrates Barinas, quien es economista senior del PNUD. Lo hemos invitado en este periodo para oír estas voces autorizadas, hablar de cuál es el impacto que sigue teniendo el coronavirus en la República Dominicana, sobre todo el impacto económico y social en la población. Bienvenida y bienvenido. Cuéntenos ustedes cuál es el balance que ustedes tienen sobre este impacto. Bueno, muy buenos días. Creemos días. que gracias por esta invitación y muy oportuno porque justamente el día de ayer se lanzó. Hey, pasó algo ahí. Marina, podría... Ya viene. Ya viene. Lo que pasa es que a veces tiene interrupciones. Sí. Lanzó el nuevo... Sí, ¿ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Definitivamente muy oportuno esta invitación porque justamente ayer a nivel global PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha lanzado su nuevo informe de desarrollo humano, justamente reflexionando sobre no solamente los impactos socioeconómicos relacionados, sino también nos está invitando a nivel global a una reflexión bien importante. Hace 30 años se lanzó el primer informe de desarrollo humano y se puso al centro de esta conversación una nueva manera de vivir y medir el bienestar de las personas, moviendo de la medición de PIB per cápita hacia una medición de multidimensional, mirando también medios de vida, salud y educación. Y este informe que lanzaron ayer principalmente está por primera vez introduciendo un nuevo índice de desarrollo humano que además destacando que esta pandemia está afectando y tiene probablemente las consecuencias más drásticas que se ha visto en términos socioeconómicos en tiempos modernos, está poniendo una alerta sobre la presión que estamos ejerciendo a la planeta. Y se ha lanzado un nuevo índice donde se toma en cuenta justamente esta presión a la planeta, midiendo principalmente cómo las emisiones y la huella material definitivamente deberían ser tomadas en cuenta en este momento. La pandemia ha puesto muy en evidencia que la naturaleza y el bienestar humano son interrelacionadas. Entonces, esto es un poco la reflexión que tenemos muy fresquitos en la mente en este momento. Y claramente lo que estamos mirando en caso de República Dominicana, como en todos los países que están en un estado de índice de desarrollo humano alto o muy alto, cuando se toma en cuenta estas presiones y este índice ajustado. La República Dominicana figura... A los variables planetarios. Sí. Decía, para parte de la República Dominicana, nosotros estamos ubicados entre los países que tienen un desarrollo alto. Desarrollo humano alto, pero cuando se ajusta con estas dimensiones de presión que se ejerce el país sobre emisión por sus emisiones y por la huella material, pierde casi 4% de su bienestar. Entonces, esto es una reflexión que tenemos en este momento muy fresquito. ¿Qué quiere decir esto que señala el informe de que estamos entrando en una era geológica nueva? Se está hablando de una era que sí, se está hablando de una nueva era, que estamos al punto de entrar a una próxima frontera, que comparando con las eras geológicas anteriores, donde las dinámicas determinaba prácticamente la naturaleza, ahora es al revés. Son los humanos que están impulsando las dinámicas del planeta en este momento y prácticamente
está poniendo una alerta muy fuerte, justamente que nos está alertando incluso esta coyuntura de COVID-19 que estamos viviendo, que hay que actuar ahora, que justamente por esta entrada a esta nueva era geológica, era de humanos, también tenemos en nuestras manos la posibilidad de tomar la acción y las decisiones sobre nuestro futuro, que realmente estamos ante una situación que se está poniendo en riesgo incluso la supervivencia de la humanidad. O sea que el ser humano está interviniendo en el curso de la naturaleza, es lo que queremos decir, y que podemos entonces variarlo a mejor o a peor. Exactamente. Y la alerta en este momento es que hay que actuar ahora, que hay una tremenda oportunidad en este escenario bastante complicado, que prácticamente dice que ningún país de los países que han logrado desarrollo humano alto o muy alto lo han podido conseguir sin un daño significativo a nuestro entorno. Entonces, este escenario también abre, digamos, un escenario que llamamos un espacio vacío, que prácticamente para que invitan a los países muy rápidamente transformar sistemáticamente la forma como se vive, cómo se consume, cómo se produce, cómo se colabora para asegurar que podemos combinar bienestar con los requerimientos para supervivencia de nuestro entorno y el planeta. Ahí me sorprende que nosotros ya hemos perdido 4 puntos por el tema de las emisiones contaminantes, si se quiere, al medio ambiente, porque tengo entendido que la República Dominicana es uno de los países que menos aporta a la contaminación global, al calentamiento global. Nosotros tenemos un desarrollo industrial limitado, tenemos una capa boscosa significativa, envidiable frente a otras naciones. ¿Cómo así de que estamos aportando tanto a los problemas de deterioro de los recursos naturales? Sí. Relativamente, la porción de República Dominicana no es relativamente buena, justamente por esta razón que todavía está por encima del promedio regional y promedio de los países en nivel de desarrollo humano alto o muy alto. Sin embargo, pone también en caso de República Dominicana una alerta en la mesa, que es prácticamente, siendo un estado insular, también es extremadamente vulnerable a los efectos de cambio climático. Y en caso de República Dominicana, incluso hoy en día sabemos que ya este año hemos consumido 1.6 planetas de la manera que estamos consumiendo los recursos naturales, entonces estamos superando la capacidad, incluso aquí en República Dominicana, de regenerar, digamos, los... Sí. Barini iba a aportar algo. Complementando lo que dice Inca, nuestro país debemos... recursos naturales necesarios. Complementando lo que dice Inca, tenemos que recordar también que para la República Dominicana, este indicador está reflejando las emisiones de dióxido de carbono per cápita, es decir, por persona, pero también está midiendo la huella material. Eso significa cuál es, en términos de proporción, el uso de los recursos naturales renovables y no renovables. Y tenemos que recordar que en ese segundo indicador de las materias primas que utilizamos para la producción, República Dominicana tiene mucho que aprender y tiene muchos desafíos porque nuestra matriz energética, como todos sabemos, depende de combustibles fósiles. Todavía un 72% de nuestro consumo de energía es de derivados del petróleo. Entonces, en la medida, ¿cómo mejorar ese indicador? Y cómo de alguna manera superar ese 4% que se pierde, sería reconvirtiendo esa matriz energética hacia una matriz más verde, más limpia, por ejemplo. Eso es correcto, pero Barina, lo que me sorprende es porque cuando tú hablas de naciones como Estados Unidos, como la mayoría de las naciones europeas, ese índice, ese nivel de aporte al monóxido de carbono es pero muy, muy superior al que tenemos en la República Dominicana. Por demás, que destruyeron sus recursos naturales hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Kuwait, que pierde un 39%, su valor del índice de desarrollo cuando se ajusta por la presión planetaria, porque sabemos que de ahí
de alguna manera hay una mayor producción, ¿verdad? Sí, Autóctona, sí. países derivados del petróleo, etcétera, y países que cambian también su posición como China, porque hay mucha polución, y fíjense que un indicador es las emisiones de dióxido de carbono per cápita, pero también tenemos un ejemplo sustantivo importante en la región de América Latina, que es Costa Rica, que no pierde ni siquiera un 2% y que mejora su posición en términos del índice de desarrollo, 30 posiciones positivas hacia arriba, porque Costa Rica de hace muchos años ha introducido modelos de producción y consumo sostenibles, más verdes, y sabemos que es un eje central de las políticas de desarrollo en Costa Rica, involucrar las políticas económicas, sociales con las políticas ambientales. Tenemos como ese contrapeso, digamos. Sí, sí, sí. Cuando hace muchos años, cuando todavía la República Dominicana tenía un modelo económico mucho más primitivo, por decirlo de alguna manera, había menos impacto en el medio ambiente. Hoy vivimos en una sociedad donde nada se recicla. Es mejor a veces comprar cosas nuevas que repararlas o reciclarlas. Entonces, y ya señalaba el tema de la electricidad, que recurrimos a diversas fuentes, algunas no amigables con el medio ambiente, pero ¿cómo puede la República Dominicana seguir adelante con su desarrollo económico y también a la par mejorar ese impacto en el medio ambiente? Aquí, excelente pregunta, porque prácticamente lo que estamos mirando no se trata solamente de las emisiones de CO2 sino también justamente esta parte de la carga material que estamos produciendo. Entonces, incluso en este contexto de COVID-19, mirando varios de los países que están logrando algunos pasos importantes en su recuperación socioeconómica, ¿cómo lo están logrando, por ejemplo, en algunos países de Europa? Es justamente invertir en este momento en soluciones de economía verde, economía circular. En caso de República Dominicana hay una tremenda oportunidad de fomentar algo que llamamos economía azul. Economía azul, que es prácticamente uso de los recursos marítimos y oceánicos de manera sostenible. Seguimos con problemas técnicos ahí. Señalaba. Entonces, este tipo en manos de obra. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha ahora. Sí, exacto. Entonces, intensivos en manos de obra también están contribuyendo en este momento en la reactivación, digamos, de mercados laborales. Como sabemos que este COVID-19, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel mundial, está moldeando justamente su epicentro, está en los mercados laborales. Entonces, lo que estamos abogando desde el Sistema de Naciones Unidas y desde PNUD es justamente que esta recuperación económica tiene que ser no solamente hacia un modelo más resiliente, sino también hacia un modelo más sostenible. Tenemos que empezar a buscar una nueva normalidad donde tenemos que entender que sin esta dimensión de sostenibilidad no habrá desarrollo. Y en este momento sí creemos que hay un momentum de impulsar estas transformaciones. Lo que tiene que ver mucho también, Susana, lo que usted está mencionando, las costumbres. Esto es algo que pone muy al centro este nuevo informe de desarrollo humano también a nivel global, que no solamente tenemos que repensar cómo nosotros humanos nos estamos relacionando con el planeta, sino también tenemos que cambiar las normas y los sistemas de gobernanza. Y esta dimensión es interesante porque desde PNUD estamos diciendo que no es solamente una crisis de salud que estamos enfrentando, una crisis socioeconómica, sino también es una crisis de gobernanza, justamente por la dificultad de tomar las decisiones políticas correctas en este momento en un entorno de tanto incertidumbre. Hay un dato que a mí me llamó mucho atención en este nuevo informe, que prácticamente lo que tiene que ver justamente con estas normas sociales y cómo estamos actuando, que prácticamente 80% de las personas a nivel mundial creen que es muy importante proteger el planeta, pero solamente 50% está dispuesto a hacer algo al respecto. Entonces ahí hay todo un espacio de trabajar justamente con las regulaciones, las normas, los incentivos correctos
para transformar nuestro modelo, no solamente modelo económico, sino nuestro modelo de desarrollo humano sostenible hacia una nueva senda. Pero se habla de crecimiento y se registra un crecimiento importante en la economía local y mundial, pero ¿cómo sigue el tema de la desigualdad en la distribución de las riquezas que produce toda la humanidad y en el caso nuestro, que produce la sociedad dominicana? ¿Qué tanto hemos avanzado en la lucha contra la pobreza? Quiero la respuesta, pero vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, las palabras de ustedes. Gracias. Continuamos nuestra entrevista en 1+1 con la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Inca Matila, y con Sócrates Barinas, quien es economista senior del PNUD en la República Dominicana. Y pedíamos explicaciones sobre el informe antes de la pausa, sobre si aborda la desigualdad en el ingreso en la República Dominicana. Sí, excelente pregunta justamente sobre las desigualdades. Lo que hemos visto con esta pandemia aquí en República Dominicana y en todos los países prácticamente, que la pandemia está interactuando con las brechas y ¿Sí? desafíos preexistentes ya el mes de abril. Y pudimos, nuestra proyección en su momento era que si no se hubiera tomado medidas en términos de ampliación horizontal y vertical de programas de protección social, probablemente se podría haber aumentado la pobreza hasta 10 puntos porcentuales. Y nuestra proyección era en su momento que se podría mitigar con estos programas de protección social el aumento hasta unos 3.9, 4%. ¿Sí? Marcos. 4%. Y los recientes datos, exacto, que se está realmente logrando, digamos, mitigar el primer impacto, pero claramente lo que estamos mirando también que esta pandemia está afectando a todas y todas, pero no de misma forma. Entonces, especialmente las mujeres han tenido una afectación mayor justamente por su mayor porción en términos de informalidad, por ejemplo, y una combinación de aumento en cargas de trabajo no remunerado en caso de trabajo doméstico, por ejemplo, y también estamos mirando algunos aumentos en los índices de... Sócrates. De violencia contra mujeres, teniendo impacto. Sí, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con Inca. Sócrates, si nos puedes responder, ¿cómo se podría mejorar esta desigualdad de la República Dominicana, sobre todo en este contexto en que todo, en vez de mejorar, ha tendido a agravarse en términos económicos? Sí, como mencionaba Inca, el desafío principal ahora mismo, el epicentro de la pandemia, es el mercado laboral. Como todos sabemos, República Dominicana, como la mayoría de los países de Latinoamérica, pues tiene una alta informalidad en los mercados laborales. En general, es más que un 50%. República Dominicana tiene entre un 55 y 57% de población informal, y esto implica que no tendrían acceso a los programas de protección social si esa población de empleo informal no son pobres. Recordemos que los programas que se implementaron, por ejemplo, Quédate en Casa, desde las políticas del Gabinete de Políticas Sociales, está enfocado en la población en pobreza, pero hay una población encima de la línea de pobreza, que son trabajadores informales. Ahí se encuentra la población en la franja de vulnerabilidad, que cualquier choque los devuelve hacia la pobreza. Y ahí es que la pandemia ahora mismo está teniendo más impacto. Es el choque principal, porque de alguna manera ya veníamos con una tendencia a reducir la pobreza extrema y la pobreza global en el país, pero la pandemia nos encuentra, ¿verdad?, en una situación de muchas desigualdades preexistentes, como explicaba Inca. Es decir, si nosotros hubiéramos mejorado las desigualdades antes de la pandemia,
quizás ahora tuviéramos menos problemas y menos impactos. Pero somos un país que crece mucho, como decía Adalberto, pero redistribuimos muy mal. Por ejemplo, cuando el índice de desarrollo humano se le resta la proporción de desigualdad en los ingresos, en la salud y en la educación, se pierde un 21.3% de nuestro valor del índice de desarrollo humano. Aunque históricamente hemos tenido una tendencia positiva, desde el año 90 hemos crecido un 27.5% al 2019, pero ahora estamos de alguna manera viendo y reflexionando que probablemente esta pandemia esté comprometiendo nuestro logro en términos de reducción de pobreza, pero también en términos de logros de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reducir las desigualdades? Lo primero, de alguna manera, es que en economía se piensa en reformas fiscales para, de alguna manera, impactar la base de la pirámide y redistribuir mejor los empleos. Sin embargo, para nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que entendemos es que hay que fomentar una mayor formalización de los empleos, implementar nuestro sistema de seguridad social que todos soñamos, ¿verdad? Desde hace 15 años, con un régimen contributivo subsidiado, o de alguna manera encontrar esa alternativa viable de que los trabajadores informales puedan de alguna manera estar protegidos y aporten y contribuyan a la seguridad social. Pero fíjense cómo, al mismo tiempo, cuando hay choques, es una sombrilla de protección importante, porque, como decía Inca, la pobreza hubiera sido 10 puntos porcentuales más si no se hubieran implementado estos programas. Todavía estábamos en junio teniendo una proyección de que la pobreza, a menos de que se implementan los programas, hay un 4% de pobreza que no se puede evadir, digamos, y es porque los trabajadores informales no pudieron entrar, por ejemplo, al programa PATI. Como todos sabemos, la cobertura fue muy baja, porque no tenemos un sistema de registro de los informales. Entonces, esos son algunos de los elementos que estamos viendo, pero las desigualdades son, si se quiere, resultado de políticas macroeconómicas que son muy eficientes en términos de crecimiento, pero que no han bajado, no ha chorreado hacia abajo, fomentando oportunidades para el mercado laboral y oportunidades productivas y oportunidades de desarrollo. Y tiene que ver mucho con la baja capacitación que tienen los ocupados en nuestro mercado laboral. Así es. Fomentar e incrementar las oportunidades de aprendizaje en el trabajo y, sobre todo, enfocar la población más joven que enfrenta muchos problemas de inserción en el mercado laboral, y muchos de ellos todavía, casi un 15% de ellos todavía son analfabetos. Entonces, así es, Sócrates. Y al mismo tiempo concebir políticas macroeconómicas que conversen con las políticas sociales. Realmente. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente hemos agotado el tiempo de este espacio aquí en Uno más Uno. Interesante conversación con Inca Matila, representante del PNUD, y con Sócrates Barinas, economista senior de la misma entidad internacional. Le agradecemos su participación en esta mañana. Y a todos ustedes también por habernos acompañado en este día. La cita es mañana a las 7 aquí por este canal.